Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Punguil. El tema de hoy es el dominio y la posesión dentro del Derecho Civil 2. Primeramente vamos a empezar conceptualizando de acuerdo a lo que reza el Código Civil, lo que es el dominio y la posesión. El artículo 622 del Código Civil dice que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La posesión, de acuerdo al artículo 715, dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o bien por otra persona en lugar y a su nombre. Muy bien, tanto el dominio como la posesión tienen sus clases de efectos jurídicos y diferencias y vamos a ver cada uno de estos puntos. Dentro del dominio, sus clases como dominio pleno, nudo dominio, fiduciario y desmembrado. Dentro del pleno tenemos el uso, goce y disposición del bien, nudo dominio cuando se conserva la propiedad sin usufructo, el fiduciario y dominio entregado con fines específicos, por ejemplo garantías, pueden ser estas económicas de una cantidad de X, el desmembrado cuando otros derechos reales limitan su ejercicio como la servidumbre. Dentro de la posesión tenemos el regular, irregular, natural y civil. Dentro de la posesión regular con justo título y buena fe, la irregular sin título y con mala fe, natural mera tenencia sin ánimo de dominio como un arrendatario y el civil con ánimo de señor y dueño. Dentro de los defectos jurídicos del dominio tenemos que el derecho a reivindicar la cosa, acción reivindicatoria, derecho a usar, disfrutar y disponer del bien, puede transmitirse por actos de entre vivos o causa de muerte y se protege con acciones reales y legales. Y los efectos jurídicos de la posesión tenemos que puede llevar a la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, genera derechos y deberes frente a terceros y al propietario y se protege con acciones posesorias de acuerdo a lo que reza el artículo 953 del Código Civil ecuatoriano. La posesión de buena fe goza de mayor protección, por ejemplo, frutos percibidos, como se puede especificar el usufructo dentro de una propiedad fructífera que se hace acreedor o es el beneficiario, el usufructuario. Y tenemos las diferencias dentro del elemento y dominio, naturaleza, que es de acuerdo al derecho real, la titularidad se da de acuerdo al requerimiento de un título, la protección de acuerdo a una acción reivindicatoria, la finalidad de acuerdo a una disposición y control total, la transferencia mediante control o sucesión. Y los elementos posesión de la posesión, la naturaleza se da de acuerdo a los hechos jurídicos con efectos legales, la titularidad puede existir sin título, la protección de acuerdo a acciones posesorias, la finalidad tenencia con o sin derechos y las transferencias se transfieren con la cosa. Hay dos puntos importantes como es el dominio pleno versus el dominio limitado, lo cual vamos a hablar de una forma básica. El dominio pleno, que es el propietario que ejerce todos los atributos del dominio, uso, goce, disposición y reivindicación. Podemos especificar un ejemplo básico y simple: el dueño de un terreno que puede venderlo, arrendarlo o constituir en él porque tiene toda la parte legal a su favor. El dominio limitado, el derecho de propiedad está restringido por un derecho real ajeno, como el usufructo, uso, habitación o servidumbres, como lo hemos mencionado anteriormente. La especificación del usufructo de una propiedad fructífera, que el beneficiario es el usufructuario. La posesión legítima versus ilegítima, dos puntos también muy importantes dentro de esta acción legal, que es la posesión legítima y la posesión ilegítima. Vamos a iniciar con la posesión legítima. Se basa en un título justo o válido, como un contrato de compra y venta debidamente registrado y legalizado que permite acceder a la usucapión ordinaria. La posesión ilegítima, no hay título válido, puede derivarse de un error o de hecho, como ocupar un terreno sin autorización, solo permite acceder a la usucapión extraordinaria.
Vamos a resumir los plazos como especifica el Código Civil ecuatoriano de acuerdo a 4 parámetros que es la usucapión, el bien, requisitos y plazos. Dentro de una usucapión ordinaria con un bien inmueble teniendo como requisitos el título justo más buena fe, el plazo sería de 5 años. En una usucapión ordinaria con un bien mueble como requisito título justo más buena fe, el plazo sería de 3 años. Extraordinaria con un bien inmueble con requisitos sin necesidad de título ni buena fe, esto sería un plazo de 15 años. Y una usucapión extraordinaria por último con un bien mueble sin necesidad de título ni buena fe, los plazos serían de 5 años. Toda esta estructura legal se llega a ejecutarse siempre y cuando se cumpla estos plazos o superiores, no deben ser inferiores. Hemos planteado un caso hipotético considerado como la finca de Juan Carlos, donde vamos a especificar los hechos. Don Juan Carlos, un agricultor de la provincia de Loja, es propietario de una finca de 10 hectáreas debidamente inscrita en el registro de la propiedad desde 1995. Sin embargo, en el 2010, don Juan Carlos emigró a España y dejó de cuidar personalmente su finca a partir de 2011. Un vecino conocido como Don Cristian, comenzó a trabajar en las tierras considerando que estaban abandonadas, construyó una pequeña vivienda y pagaba los impuestos prediales como si fuera suyo durante más de 12 años. Don Cristian trabajó en la finca sin interrupciones y sin que nadie reclamara su permanencia. En el 2024, don Juan Carlos regresó del extranjero al ver su terreno que se encontraba ocupado por su vecino de nombre Cristian, le exige la devolución inmediata presentando su escritura pública de propiedad. En este caso podemos especificar una interrogante que como un problema jurídico. ¿Tiene derecho don Juan Carlos a recuperar su finca o puede don Cristian adquirir el dominio por prescripción adquisitiva extraordinaria? Además, dentro de esto se puede establecer la prescripción adquisitiva que permite adquirir el dominio por el solo hecho de la posesión prolongada, donde para este proceso se especifican 2 puntos muy importantes de ese tema a consideración, que es la prescripción adquisitiva ordinaria y la prescripción adquisitiva extraordinaria, previo a haber especificado el contexto de dominio y posesión como especifican o rezan en los artículos 599 y 715 del Código Civil, donde la prescripción adquisitiva ordinaria especifica de 5 años con justo título y buena fe, especificada en los artículos 24-11 del Código Civil. La prescripción adquisitiva extraordinaria que especifica 15 años sin necesidad de título ni buena fe, que reza en el artículo 24.15. En este caso, don Cristian ha poseído el terreno de manera continua, pacífica y pública por más de 12 años. Como segundo punto, no tiene título ni buena fe aparentemente como se lo puede percibir. Y como tercero, pero aún no se cumplen 15 años, por lo tanto no puede alegar prescripción extraordinaria todavía, en donde don Juan Carlos conserva su derecho de dominio y puede ejercer una acción reivindicatoria. Como conclusión, podemos especificar que don Juan Carlos sí puede recuperar su finca, ya que don Cristian no ha cumplido el plazo de los 15 años como especifica en el artículo y en la norma, que exige la prescripción extraordinaria para adquirir el dominio, la posesión por 12 años, lo cual no es suficiente legalmente. Y como conclusiones podemos considerar que el dominio es el derecho de propiedad regulado en los artículos 599 del Código Civil ecuatoriano, que puede ser pleno o limitado, y solo el dominio pleno otorga el uso y goce y disposiciones total del bien. También podemos concluir que la posesión, según el artículo 715 del mismo código, es la tenencia con ánimo de señor y dueño y puede ser legítima o ilegítima. Y por último, la distinción entre dominio y posesión no solo es doctrinal, sino vital en la protección de derechos reales. Mientras el dominio otorga titularidad jurídica, la posesión garantiza estabilidad social y uso económico del bien. Es todo. Muchas gracias.